Hola, ¿cómo están ustedes, estimados profesores? En primer lugar, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación que hemos denominado Plataformas Virtuales en Tiempos de Pandemia, que estamos comenzando, y el propósito de esta pequeña clase es presentarles la capacitación, a ver qué es lo que vamos a hacer, de qué se trata esta propuesta. Y en primer lugar, queremos darles la bienvenida a un viaje por el mar, porque mucho de lo que vamos a hacer en esta propuesta tiene que ver con la navegación. Entonces, vamos a hacer de cuenta que navegamos, que viajamos por el mar, y entonces, para comenzar, vamos a leer junto con ustedes algunos fragmentos de la canción del pirata de José de Espronceda, que es como un himno a la libertad, y dice así: la luna en el mar riela, que quiere decir brilla, ¿no es cierto? La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Bueno, entonces los invitamos a sentirnos un poco como este navegante que va muy contento ahí en su barco y que navega sin temores, ¿no es cierto? La idea es poder navegar libremente, con las ansias de conocer nuevos espacios, de compartir, sin tener miedo a las tormentas ni a la excesiva calma, ¿no es cierto? Nada de eso va a torcer nuestro rumbo y vamos a seguir adelante, para, bueno, conocer diferentes plataformas virtuales y diferentes herramientas que nos ofrecen las TIC y que nos vienen muy bien en estos tiempos de pandemia, en donde ha cobrado gran importancia la educación a distancia y virtual, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los objetivos generales de nuestra capacitación? Primero, contar con herramientas tecnológicas para generar propuestas de enseñanza y aprendizaje en estos tiempos de pandemia. La principal ventaja de las plataformas virtuales es que nos van a permitir colocar dentro de ellas todos los distintos recursos y espacios que nosotros vayamos generando. Y entonces, en este sentido, son bien útiles, ¿no? En estos tiempos de pandemia en los que tenemos que mediar la enseñanza y el aprendizaje a través de las tecnologías. Bueno, en segundo lugar, incursionar en el conocimiento, en el manejo y en el dominio de distintas plataformas virtuales, con sus herramientas. Y en tercer lugar, después de haber conocido diferentes plataformas y diferentes posibilidades, poder diseñar un aula virtual propia. Ya van a ver que desde lo técnico es muy sencillo, pero por supuesto lo más importante va a ser la impronta que ustedes le pongan a esta aula que van a generar con sus propios recursos. Bueno, vamos a arribar a distintos puertos en este itinerario, en esta travesía por el mar, ¿no? Y entonces, concretamente, esta propuesta está conformada por tres grandes puertos a los que vamos a ir arribando. En primer lugar, vamos a tener un marco teórico general de nuestra capacitación, en el cual vamos a estudiar qué son las plataformas virtuales, cuáles son sus características generales, qué tipos de plataformas existen y saber cuáles son las herramientas que las conforman y cómo podemos clasificarlas. Todas las plataformas tienen herramientas similares. Algunas nos van a servir para crear información y para hacerla llegar a los alumnos, otras nos van a servir para comunicarnos, otras para evaluar, para colaborar. Entonces la idea es que podamos categorizar y conocer esas diferentes herramientas y también conocer algunas tendencias de las plataformas. Por ejemplo, hoy en día todas las plataformas se unen para introducir dentro de ellas recursos de la web 2.0, de la web 3.0. Bueno, en el segundo puerto lo que vamos a hacer concretamente es navegar por diferentes plataformas virtuales. Hemos seleccionado Moodle, que es la herramienta en la cual va a estar situado nuestro curso, y también vamos a conocer Edmodo, Canvas y Classroom, que son plataformas muy fáciles de usar desde el punto de vista del alumno y también desde el punto de vista del docente. Y también vamos a conocer plataformas que van a servir para generar encuentros en vivo, ¿no? Como clases en vivo con nuestros estudiantes. También vamos a hablar de
¿para qué las clases en vivo? ¿No? ¿Cuáles son las potencialidades de esta herramienta? Entonces, concretamente, vamos a conocer Zoom, Meet y Duo. Van a ver que vamos a ir intercalando la navegación por alguna plataforma virtual de enseñanza y aprendizaje, y la semana siguiente vamos a ver una herramienta para generar clases en vivo. Vamos a ir intercalando. Y la idea es que ustedes puedan navegar desde el punto de vista del alumno por esas plataformas. Finalmente van a elegir alguna de las que veamos, y la idea es que al final puedan ustedes construir su propia aula virtual, ¿no? Diseñarla, construirla como si construyeran un navío o un barco para que esos alumnos naveguen. Van a colocar allí algunos recursos y también van a generar un encuentro sincrónico, como una clase en vivo a partir de las herramientas que veamos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo va a ser nuestro camino? Bueno, la metodología que vamos a seguir es el e-learning o la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad, ¿no? Es decir, el curso es totalmente virtual. Por un lado, vamos a trabajar entonces en la plataforma Moodle de EduSalta, a donde ustedes ya han accedido para visualizar estas clases, ¿no? Ahí les vamos a proponer clases audiovisuales, algunos textos escritos para ir abordando los contenidos. También vamos a tener espacios de interacción para ir conversando, ¿no es cierto?, compartiendo. Y también desde allí vamos a darles las pautas para asistir a algunos encuentros sincrónicos. Como les decía recién, vamos a trabajar también en otras plataformas. Es decir, a partir de Moodle los vamos a ir invitando, por ejemplo, a Edmodo o a Canvas, y entonces ustedes se van a generar un usuario y una contraseña en esas otras plataformas como alumnos para poder conocerlas, para poder conocer la interfase, qué herramientas tienen, qué se puede hacer dentro de ellas, cómo es su estética. Entonces las van a conocer primero desde el punto de vista del alumno, y como les decía, al final van a elegir una de esas que conocieron y entonces sí van a crear su aula desde el punto de vista del docente, ¿no? Entonces, la organización que les vamos a proponer es una organización semanal. Ustedes ya tienen en la plataforma la hoja de ruta que les proponemos semana a semana, lo que vamos a abordar en cada semana, y entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, invitarlos a conocer Edmodo desde el punto de vista del alumno, pero ahí mismo les vamos a proponer algunos tutoriales para crear un aula como docentes. Eso no quiere decir que tienen que crear un aula como docentes en todas las plataformas que veamos, sino que van a elegir una para crear su aula, pero van a recorrer las demás para conocerlas, ¿de acuerdo? Bueno, y junto con esto entonces van a conocer algunos recursos que nos van a permitir encuentros sincrónicos en vivo, y también cuando vean la plataforma que va a permitir encuentros sincrónicos Duo, que la van a ver con el profesor Enrique Fabián, él les va a proponer también combinar esto con Google Drive y entonces abordar temáticas relacionadas con la planificación, ¿no es cierto?, que les va muy bien, les va a venir muy bien a ustedes como docentes de la EPJA, que tienen que planificar de manera integrada, ¿no es cierto? Entonces van a trabajar con eso también. Bueno, ¿cómo va a ser la evaluación de esta capacitación? Bueno, va a ser una evaluación permanente a través de las actividades que les vamos a ir señalando. Muchas actividades las van a hacer en Moodle, pero otras en estas plataformas que vayamos analizando. Como les decía recién, la evaluación integradora va a consistir en construir un aula virtual y generar un encuentro en vivo, y para realizar eso van a tener tiempo hasta el 11 de octubre. Hasta esa fecha, en la plataforma virtual Moodle se va a generar una tarea en donde ustedes van a tener que subir el código del aula que creen para que nosotros la podamos visitar, ¿de acuerdo? Vamos a tener 6 semanas de abordaje de contenidos, de que ustedes conozcan las plataformas, los recursos para los encuentros sincrónicos, y luego ustedes van a tener 2 semanas exclusivamente dedicadas a realizar esta tarea final integradora de construir su propia aula virtual. Entonces, como verán, nuestra capacitación dura 2 meses, ¿sí? En total 8 semanas, como les decía, 2 de las cuales están destinadas exclusivamente a que ustedes trabajen en la construcción y en el diseño de sus propias aulas
dentro de la plataforma que elijan. Bien, entonces, para cerrar esta clase de presentación, nos queda darles la más cordial bienvenida, decirles que les deseamos mucha suerte en estos 2 próximos meses de viaje, que los vamos a estar acompañando. Y también nos presentamos. Los profesores que vamos a estar a cargo de esta capacitación somos la profesora Cookie Pistán, quien es coordinadora de la Coordinación de Educación a Distancia del Ministerio de Educación, Magdalena Colombo, quien les habla, y Pablo Machuca, que también formamos parte de esta Coordinación de Educación a Distancia, y el profesor Enrique Fabián, que también nos va a estar acompañando. Él es técnico docente en la Dirección General de Jóvenes y Adultos. Quienes estamos realizando esta capacitación, es decir, ustedes, estimados profes, que en este caso son también estudiantes, son todos profesores de secundaria de la EPJA, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía al principio, el objetivo es brindarles a ustedes estas herramientas que son las plataformas virtuales para que ustedes puedan diseñar sus propuestas en estos tiempos de pandemia, pero no solamente en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Porque sí, es cierto que las plataformas virtuales nos vienen muy bien en estos tiempos en los que la educación se ha vuelto exclusivamente virtual, pero luego cuando retornemos a la normalidad, las plataformas virtuales también son un gran apoyo didáctico que nos van a permitir hacer lo que se llama una propuesta de B-Learning o educación mezclada, ¿no? En donde vamos a combinar instancias presenciales con instancias virtuales, que un poco así va a ser la vuelta a clases, ¿no es cierto? Se está hablando de esto, de que va a ser una vuelta escalonada y que algunos días va a haber que ir a la institución presencialmente y otros días no. Entonces, a través de las plataformas virtuales, nosotros vamos a poder pensar también en propuestas de B-Learning o de aprendizaje mezclado. Así que bueno, las plataformas son recursos muy potentes que nos permiten integrar dentro de ellas un montón de recursos, de espacios, pero bueno, como les decía al principio, siempre lo importante es la impronta que le da el docente, ¿no? Van a ver que desde el punto de vista técnico son todas muy sencillas de manejar. No hay problema en ese sentido. Y la idea es que no tengamos miedo, que nos animemos, que probemos opciones, que preguntemos todo lo que necesitemos saber. Y bueno, para nosotros va a ser un placer realizar este recorrido con ustedes y vamos a estar atentos a todo lo que necesiten. Muy bien, ahora seguimos en contacto en nuestra plataforma virtual, en donde van a encontrar esta semana una clase de la profesora Cookie, en la cual ella les va a explicar acerca de Moodle, acerca de la organización de esta plataforma, de las herramientas que van a encontrar. Y lo que vamos a hacer es invitarlos a que se presenten en estos 3 días, entre el 14, 15 y 16. La idea es que ustedes hagan sus presentaciones, nos cuenten quiénes son, para que de paso puedan hacer una participación en un foro, que tal vez ya lo hicieron varias veces, tal vez algunos nunca participaron en un foro, entonces esta tarea también nos va a servir para participar en un foro de Moodle y contar quiénes somos. Y a partir del próximo lunes vamos a estar abordando nuestro primer contenido, que es este marco general acerca de las plataformas virtuales, qué son, qué características tienen y demás. Y a partir de allí vamos a seguir. Ustedes ya tienen en la plataforma la planificación y tienen la hoja de ruta, que siempre les recomendamos tenerla presente para saber lo que vamos a ir abordando semana a semana. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces quedamos en contacto permanente, les mandamos cálidos saludos y bueno, bienvenidos a esta instancia de navegación a través de los mares de Internet y que nos ofrecen las TIC y bueno, esperamos que esta propuesta les resulte de utilidad. Muchas gracias a todos y estamos en contacto permanente.